Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por el esfuerzo organizativo de este encuentro. Gracias, Adolfo, por tus palabras de arranque, a todos los compañeros, las compañeras, Claudio, por tu intervención. Bueno, yo para empezar y compartiendo con Claudio, lo primero que quisiera poner sobre la mesa es lo obvio, aunque la realidad es que no por eso, no por obvio menos significativo, y también a pesar de lo obvio, convenientemente minimizado, ¿no? Por algunos actores, y me refiero, claro, al hecho de que estamos atravesados, no nosotros los argentinos y las argentinas, sino toda la humanidad, todos los países del mundo, por una pandemia que no solo representa la peor tragedia sanitaria de la que tengamos registro, sino la crisis más profunda en términos económicos y sociales. Y digo esto porque lo primero que me resulta sorprendente es que en este contexto no haya aparecido esta cuestión tan omnipresente en la vida tanto de los países como de las familias, de las personas, como un marco de referencia, yo diría, obligado para tratar el problema de la deuda, tanto en los países pobres como en los países de ingresos medios, como la Argentina, que más allá del tamaño de las economías, tenemos que lidiar con la profundización de la pobreza, de la desigualdad, y además, por supuesto, tener las poblaciones diezmadas por el virus. Y es llamativo porque, más allá de los discursos, las respuestas efectivas a los problemas reales que afectan a las personas de carne y hueso y que ocupan o deben ocupar la centralidad de la política de los estados, frente a eso, las respuestas efectivas tanto de los organismos multilaterales, como es el caso del Fondo Monetario, y en primer lugar, diría, del Fondo Monetario, como de los países más desarrollados, ha sido realmente decepcionante, por decir un término modesto, ¿no? Nosotros hemos publicado con una gran cantidad de compañeros y compañeras una proclama el 25 de mayo donde planteábamos justamente la necesidad de privilegiar la salud y la vida de los pueblos por sobre el pago de la deuda externa, donde planteábamos que era conveniente impulsar que no haya exigencias de pagos, de capital, de intereses, de la deuda, mientras dure la pandemia. Sinceramente, al menos a mi juicio, esta debió haber sido la respuesta de sentido común de organismos como el Fondo Monetario ante la pandemia, si acaso hubiera algún grado de honestidad en la vocación de ayudar a los países en este contexto tan inédito de múltiples emergencias que nos toca atravesar. Incluso es más llamativo cuando confrontamos con los datos duros, y en este sentido, algunas semanas atrás publicamos un informe desde el Proyecto Económico, que es el centro que integramos con varios y varias colegas, y con el Observatorio CIPEC, donde justamente mostrábamos que durante el primer año de pandemia la expansión del gasto estatal llegó al 10% del PBI en países desarrollados. Estuvo obviamente impulsado principalmente por planes de estímulo económico, inversión en salud, políticas sociales, que llegaron a superar el 47% del PBI. En cambio, la expansión del gasto fue de apenas el 3% promedio en los países de ingresos medios y de menos del 2% en los países de ingresos bajos. Como sabemos, Europa ya acordó una expansión fiscal mientras tanto el presidente Biden, el presidente de Estados Unidos, anunció que iba a invertir casi 2 billones de dólares en medidas para reactivar la economía. Y digo llamativamente porque, contrariando al mismísimo presidente norteamericano, el Fondo Monetario, mientras admite, por una parte, que el rol del sobreendeudamiento actúa como una especie de collar que ahorca las posibilidades de cualquier economía débil para enfrentar una crisis como la que estamos viviendo, sigue predicando sistemáticamente el ajuste bajo el eufemismo de la consolidación fiscal de mediano plazo para con los países deudores. Y la paradoja es precisamente que sus principales accionistas, los países desarrollados del G7, no dudan en expandir el gasto hasta donde sea necesario. En 2020 tuvieron un déficit primario promedio del 12% y de hecho lo piensan sostener durante este año. En ese mismo informe mostramos también los resultados de un estudio de Oxfam, donde se da cuenta de que en 76 países sobre 91 a los que el Fondo Monetario les dio créditos durante la pandemia, se propusieron planes de ajustes que llegaban incluso a incluir recortes en los sistemas públicos de salud, en los planes de pensiones, congelamientos y recortes salariales para los trabajadores del sector público, que obviamente incluye médicos, enfermeras, etcétera, y en las prestaciones por desempleo. Bueno, el mismo análisis de Oxfam también
echa luz sobre una dimensión política que a mi juicio es importante considerarla, porque más del 50% del financiamiento total por COVID del Fondo Monetario se comprometió con solo 3 países, Perú, Chile y Colombia, lo cual da la impresión de que el grueso de los préstamos van a parar a los países más alineados a nivel regional con Estados Unidos, en la medida que ese modelo aparece en riesgo, ¿no? Y esto nos lleva a vislumbrar un paralelismo con lo que ocurrió en el caso de la Argentina, gobernada por Macri en 2018. Obviamente, como decía Claudio, estos préstamos no vienen sin condiciones. El aparente lado bueno del Fondo Monetario que surge durante la pandemia, en la realidad no se verifica, no se plasmó en los programas de ajustes estructurales que el organismo, bueno, los viene aplicando desde hace décadas y lo sigue aplicando. Hay varios estudios que de hecho lo corroboran con datos duros. Por ejemplo, la ONG belga Eurodad investigó los préstamos del FMI durante la pandemia y lo que encontró sobre 59 países que analizó es que en 39 se comprometieron a aumentar impuestos, por ejemplo, y particularmente el IVA, es decir, no hubo una tendencia a la progresividad y esto lo que expone es o bien la incapacidad o bien la falta de voluntad para recaudar entre los sectores de mayor capacidad contributiva. En este contexto, y teniendo presentes estos antecedentes, como antecedentes, creo que es perfectamente válido que Argentina exponga estas contradicciones en la mesa de negociaciones, porque efectivamente estamos en pandemia y resulta que nos toca negociar una deuda contraída y concebida irresponsablemente, por decirlo menos, entre el gobierno argentino de ese momento, bajo la presidencia de Macri, y el Fondo Monetario. Entonces, yo quisiera que el Fondo Monetario tampoco se haga el distraído, porque siempre nos presentan la discusión desde el lugar de qué es lo que va a hacer la Argentina. Pero me parece que nosotros, como argentinos, argentinas, también queremos saber qué es lo que va a hacer el FMI. ¿Qué va a hacer el FMI para apoyar a los países con dificultades? ¿Qué va a hacer el FMI para apoyar a la Argentina, que tiene 42% de pobreza, después de haberle dado un préstamo impagable a Macri sin aval del Parlamento ni de la sociedad argentina? Un préstamo, además, para cuya contratación se violaron todas las leyes argentinas que regulan la contratación de deuda pública y que, obviamente, por eso tiene que ser investigado judicialmente para determinar la responsabilidad civil, penal, pero también patrimonial que les pudiera corresponder a los exfuncionarios que intervinieron en esa contratación. Y acá quiero hacer algunas consideraciones, porque Macri acordó con el Fondo Monetario, sin intervención del Congreso, como decía, en junio de 2018, un programa stand-by que inicialmente era por 50.000 millones, que equivalían al 1.110% de la cuota del país, que después se amplió a 57.000 millones en octubre del 18, que llegó a representar casi el 1.300% de la cuota argentina. En condiciones normales para esta clase de préstamos, el límite máximo es del 435% de la cuota del país. Es decir, el monto desembolsado finalmente, que fue menos, gracias a Dios fue menos que eso, fue de 44.000 millones, fue apenas un poco menos que los 50.000 millones que el FMI destinó durante todo el 2020 en el marco de la pandemia para asistir a más de 80 países. Todo esto compuesto de lo que nos habla indiscutiblemente es de que se trató de un préstamo anómalo, pero por donde se lo mire. De hecho, para habilitar préstamos que sobrepasan el límite máximo, tendría que haber existido un análisis mínimamente riguroso de la situación, que obviamente en el caso de nuestro país no existió y no pudo haber existido porque se acordó en un mes. Se fue inaudito. En el plazo de un mes se acordó el préstamo que significó el mayor préstamo en la historia del Fondo Monetario, superando las experiencias de Grecia en el 2013 o de Portugal en el 2014. Cuando vemos la exposición a un solo país, también lo que vemos es la excepcionalidad que significó el acuerdo Macri-Fondo Monetario. A fines de 2019, el préstamo a la Argentina era casi el 48% de la cartera del FMI. Hoy, si tomamos en conjunto Egipto, Ucrania, Pakistán, Ecuador, los 4 mayores deudores del FMI después de nosotros, en conjunto nos llegan a sumar el nivel de deuda que tiene nuestro país con el organismo. Y después del primer desembolso,
La cancelación de deuda en pesos con los fondos del Fondo Monetario permitió justamente que los especuladores, que en ese momento querían dolarizar sus ganancias y salirse de la Argentina, pudieran efectivamente sacar los dólares del país. Desde el primer desembolso del stand-by hasta el final del mandato de Macri, entre formación de activos externos y salida de capitales especulativos, estadísticas oficiales del Banco Central de la República Argentina, durante el gobierno de Macri, se fugaron de nuestra economía 6.000 millones de dólares más que la totalidad de los desembolsos del FMI. Una flagrante, pero además probada violación del artículo 6 del convenio constitutivo del organismo. Entonces, digo, las condiciones pactadas para el pago de capital e intereses, como bien dijo Claudio, son llanamente inviables. Nadie en su sano juicio, y mucho menos, naturalmente, técnicos avesadísimos en el manejo de información económica, como los del Fondo Monetario, podía suponer que la Argentina iba a tener posibilidades objetivas de pagar 44.000 millones de dólares, 2/3 de nuestras exportaciones anuales entre 2021 y 2023. Y sigue siendo igual de razonable que ahora, como solución a un préstamo que se otorgó pasando por encima de todas las reglas del organismo y de las leyes argentinas, con el solo objeto de permitir la fuga de capitales, se pretenda que nos ajustemos a la rigidez de un crédito de facilidades extendidas, devolviendo en condiciones y plazos convencionales para un préstamo convencional una deuda que, considerando solamente los desembolsos que efectivamente se realizaron, representó el doble de lo que el país hubiera debido tener. Y menos, por pura matemática, superponiendo esos pagos con los vencimientos de los nuevos bonos de la reestructuración con acreedores privados que el FMI convalidó, y menos aún, como decía al comienzo, en el actual contexto de pandemia, que el Fondo Monetario no debe ni puede ignorar a la hora de reclamar los pagos a los países. Pero lo cierto es que el organismo además tiene capacidad legal, de acuerdo a su propio reglamento, para adoptar normas especiales en relación con el uso de sus recursos. Y esto está planteado en el artículo 5 del Estatuto Constitutivo del Fondo. Y lo más importante es que, por supuesto, tiene capacidad política para hacerlo, porque de hecho la tuvo cuando pretendió favorecer al entonces presidente Macri cuando quería reelegir en la fallida reelección, pero esto lo reconoció quien era el representante de los Estados Unidos en el Fondo Monetario, y hoy preside nada más ni nada menos que el BID, Mauricio Claver Carone, no es un invento de los argentinos ni de las argentinas. Y en definitiva, este es un debate crucial. Yo coincido plenamente con lo que decía Adolfo. Este es un debate que tiene que ver con la democracia misma, porque si cuando, como ocurrió en la Argentina, ¿no?, se da la circunstancia de que la ciudadanía logra darse un gobierno propio a través de las urnas, aparecen entonces agentes externos al gobierno y externos al pueblo, como es el caso del FMI, que limitan la posibilidad de que esos gobiernos puedan tomar decisiones de manera autónoma sobre las políticas que los pueblos les encomiendan cuando depositan su voto. Entonces, la pregunta es, ¿de qué democracia estamos hablando cuando los gobiernos que elige el pueblo no pueden gobernar? Porque obviamente la democracia no se trata solo de tener partidos políticos, elecciones, libertad de prensa, etcétera. La democracia no se puede abstraer de ninguna manera de los derechos económicos, sociales y culturales. Muchas veces decimos cuánto nos ha costado a los argentinos y las argentinas recuperar la democracia, y pensamos, naturalmente, inmediatamente, en los 30.000 desaparecidos, asesinados por la dictadura genocida. Y yo creo que lo que sigue de esta reflexión es dejar en claro que aquellas vidas entregadas no lo fueron en nombre de una democracia formal, sino justamente de una democracia sustantiva. Nuestro gobierno, desde que asumió en diciembre del 19, renegoció la deuda con los actores privados. Sin embargo, en lo que va de las negociaciones con el FMI, el organismo propone un acuerdo a 10 años. Y sobre esta cuestión particular de los plazos, proyecciones tanto propias como de colegas que consideramos confiables, nos permiten afirmar que una negociación a 10 años, con un plan de facilidades extendidas, con una tasa de interés reducida del 2% anual, pongamos, contemplando los vencimientos de capital e intereses de la deuda externa nacional con acreedores privados, con el FMI, con otros organismos internacionales, y además la que tienen las provincias,
le exigiría al país destinar no menos de 15.000 millones de dólares por año durante 10 años para cancelar vencimientos. Y ampliando los plazos hasta 20 años, reduciendo la tasa de interés, bueno, la situación mejora, pero no la transforma tampoco en una panacea. Entonces, como venimos sosteniendo, como incluso planteó Máximo Kirchner el otro día en tono de pregunta, ¿podemos pagar esa deuda en 10 años? ¿O acaso transformaría a ese organismo en un auditor permanente de las cuentas públicas e impondría sus condicionantes, sus condicionalidades, a contramano de la voluntad del pueblo argentino? Yo creo que las argentinas y los argentinos no debemos evitar hacernos preguntas muy concretas, además, como por ejemplo, ¿cuál debería ser el superávit fiscal primario para hacer frente a los intereses que exige la deuda? ¿Cuál debería ser el tamaño y dónde debería afrontarse el ajuste para poder alcanzar esos objetivos? ¿Cuántos deberían ser los excedentes económicos para repagar los vencimientos de capital? ¿Cuál debería ser el saldo de la cuenta corriente para proveer las divisas que se necesitan? Y de nuevo, ¿cuánto el ajuste sobre la demanda y la actividad para garantizar un bajo nivel de importaciones y un alto nivel de saldos exportables compatibles con un saldo comercial acorde a esos compromisos? En este contexto, me parece que obviamente una cuestión central, como decía Claudio, es la profundización de las querellas sobre los responsables locales, y además el planteo de que se levanten los secretos bancarios y societarios para que la sociedad pueda ver quiénes son las personas, tanto físicas como jurídicas, que se beneficiaron de ese endeudamiento con el Fondo Monetario y que son por ende las que deberían hacerse cargo también de devolver esos fondos. Creo que, y en esto coincidiendo con Adolfo, que sigue siendo absolutamente vital, y también con lo que planteaba Claudio, en las actuales circunstancias y frente al crecimiento desmesurado de las deudas soberanas en toda nuestra región, definir una política exterior para fortalecer lazos y que nos permita y encarar una estrategia de acción conjunta. La humanidad se encuentra atravesada por una crisis excepcional que requiere respuestas a la altura de la gravedad de la crisis, y si la pandemia ha expuesto como nunca antes las desigualdades que habitan en nuestras sociedades, tanto como la ineficacia de las reglas actuales de funcionamiento del sistema para responder de manera adecuada a las necesidades que tienen nuestros pueblos, cuando son la salud y la vida, nada más ni nada menos, lo que está en debate, también es evidente que quedó expuesta la necesidad de construir nuevas formas de vivir y convivir en el mundo y nuevas instituciones que sostengan esas nuevas formas. Y acá una nueva arquitectura financiera internacional, indudablemente, creo yo, sería parte de esa asignatura que tenemos pendiente. Esas nuevas formas deberían, sin lugar a dudas, incorporar la aspiración inclaudicable de recuperar una democracia plena, sin condicionamientos de agentes externos a la voluntad de los pueblos, sin comisarios económicos que dicten desde afuera la política económica que deben suscribir los gobiernos que el pueblo elige, una democracia plena donde se realicen en definitiva los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, podríamos agregar, del pueblo, y donde ninguna deuda puede ser antepuesta a la prioritaria defensa de la vida de los hombres y las mujeres que habitan el suelo de la patria, ni a ninguna decisión soberana sobre cómo administrar los asuntos económicos para elevar la calidad de vida de esos hombres y esas mujeres y para restañar las profundas heridas de la pobreza, de la desigualdad, y también para que no existan límites impuestos desde afuera al desarrollo y a la disponibilidad de nuestros propios recursos y riquezas. En ese tono me parece que está compuesto el desafío al que nos enfrentamos los argentinos y las argentinas en esta hora.